Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Rivera y el día de hoy vamos a hablar de la relación entre Comte, Marx y Nietzsche desde la óptica de la crisis de la modernidad, el sistema capitalista y el proyecto político y los proyectos políticos de la relación en relación a la democracia y las críticas que pueda haber. Para este referente voy a utilizar dos textos bases, uno de Pérez Cortés que se titula El artículo de Marx y la crítica de la razón moderna, pero también voy a tomar a Vita Leticia que toma el texto de la crítica de Nietzsche al Estado moderno, sin mencionar las obras de Comte, del sistema político y el sistema francés. Bueno, partiendo de un principio, Comte es heredero del proceso de la Ilustración y obviamente de la Revolución Francesa. Entonces, por lo tanto, a él le va a tocar y le corresponde conocer de primera mano los trabajos de Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire. eh, pero no solamente eso, sino de que también va a heredar parte de los conocimientos de Nietzsche, digo, perdón, de Immanuel Kant, de Hegel, y también va a ser alumno y discípulo directo de Saint-Simon. Por esta razón, varios de sus aportes de Comte van a tener mucha trascendencia y van a influir directamente, particularmente en la sociología, pero también con los trabajos de Marx. En ese sentido, Comte habla él empieza a cuestionarse, empieza a reflexionar en relación a los llamados tres estadios del desarrollo de la ciencia, donde la humanidad va a pasar por una etapa teológica, una metafísica y una científica. Aquí el detalle de la teológica es de que empieza a ser un, este, una síntesis sobre cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, cuál es el origen de la nueva creencia, cuál es el origen de las religiones, lo que después va a aparecer con Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa. Pero lo más importante y trascendente es que estamos en una época de un, poli, un politeísmo, una cuestión de muchos dioses. Después en la etapa metafísica, que no le va a distinguir tanto de la parte teológica, vamos a hablar no de un politeísmo, sino de la creencia de la existencia de un solo Dios o un grupo pequeño de dioses que intervienen directamente en los designios de la humanidad, pero también que tienen la intencionalidad de generar las descendencias o las filiaciones concretas, como diría John Locke, o que es la crítica precisamente que hace John Locke, de la monarquía en relación a Dios. O sea, que la monarquía se debe ver como una descendencia directa de Dios. Ahí viene la primera crisis de la modernidad. Porque, bueno, crisis del sistema tradicional que nos abre pauta a la modernidad. ¿Por qué razón? Porque se empieza a cuestionar verdaderamente si los emperadores y si los gobernantes son descendientes directos de Dios. Ese sería el primer punto. Segundo punto, que a partir de la revolución económica que comienza en el siglo XV, siglo XVIII, bueno, la transformación económica que toma un matiz más fuerte entre el siglo XVIII y el siglo XIX, sobre todo con la revolución industrial, va a ocurrir de que Comte va a identificar que van a empezar a existir, todavía no le llaman de esa manera, pero van a empezar a estar la lucha de clases. Va a identificar que están los terratenientes, que las leyes se hacen acorde para quitarle las tierras, para fomentar una etapa ya muy para fomentar una etapa ya muy tardía del feudalismo, pero sin embargo que la tierra es importante como uso de elemento de recurso para producción de materiales. Entonces aquí empieza a aparecer lo que van a ser las clases sociales, todavía no se les nombra de esa manera, pero también empieza a ver la parte del acceso a los recursos escasos. El detalle importante entre la relación teológica y metafísica es de que son altamente semejantes, pero estas dos juntas, en contextos de la Ilustración, lo que van a provocar va a ser el rompimiento de lo que más adelante se va a llamar como la crisis la crisis de las dos culturas, es decir, la separación científica de la ciencia y la religión, donde la filosofía va a quedar del lado de los teólogos. Luego Com reconoce que va a haber una etapa científica. Obviamente este es un proceso cual escalera que se va subiendo,
en donde el ser humano, y se espera que la sociedad en general, parta de una etapa teológica, pase por una etapa, un estadio metafísico y termine con un estadio científico. Uh-huh. De ahí la importancia de su concepto, de su lema tradicional, que era altruismo, orden y progreso, donde, donde lo que está ordenado no es caótico, y donde lo que está ordenado y al no ser caótico permite generar mayor desarrollo científico, cerebral y tecnológico. Que ahí va a ser el punto donde vamos a brincar con Carlos Marx. Karl Marx va reconociendo los trabajos de La riqueza de las naciones de Adam Smith, los trabajos de Saint-Simon, obviamente de Hegel, de Kant y muy probablemente de Comte, las reflexiones comtianas. Él va a sugerir que existe dos formas de trabajo, el trabajo abstracto y el trabajo general. El trabajo general es cualquier actividad que requiera el uso de ciertas herramientas y demás, para hacer cualquier actividad, o sea, no necesariamente productiva, sino puede ser el hecho de caminar, el hecho de sentarse a estudiar, no necesariamente tiene una retroacción productiva, un resultado productivo. En cambio, el trabajo abstracto va a aludir a aquel trabajo que requiere tanto actividad corporal como actividad intelectual para generar una serie de productos o una serie de servicios que a su vez produce o que tiene un valor en el mercado. Es decir, crear máquinas, construir, sembrar la tierra, cosechar la siembra, etcétera. O sea, que nos genera un resultado. Entonces no es cualquier tipo de trabajo. Aquí es donde va a empezar Marx, muy vinculado con una postura comtiana, va a hacer lo que va a ser las críticas a los economistas tradicionales, considerando que la crítica alude a esas reflexiones que cuestionan, que impugnan, pero que sobre todo tratan de mostrar cuál es la verdad frente a una serie de reflexiones o supuestos argumentos que tienen falsedades o que descubren falsedades. Entre ellas, por ejemplo, una de las críticas que ya se había comentado anteriormente es cuando John Locke se pregunta si verdaderamente los emperadores son hijos directos de Dios. Que eso va a ser un tema muy interesante que lo vamos a recuperar cuando estemos con Nietzsche. Bueno, el detalle fundamental con Marx es de que formula esa crítica directa a los economistas clásicos, donde el trabajo, donde el papel del trabajo no tiene nada que ver con la cuestión de las clases, y las clases son inamovibles. Se nace pobre, se nace rico por un designio divino, por una suerte, por lo que sea, pero no tiene nada que ver la cantidad de trabajo que uno se esfuerce. Antes, al contrario, de ahí nace ahí nace el principio del liberalismo económico, que va a aludir que mientras uno se esfuerce mucho más, va a tener mayores beneficios, mayores placeres, mayor acceso a la economía, y eso verdaderamente es una mentira. Entonces esa cuestión inalienable, ¿no? Entonces, si nosotros compramos ese discurso, entonces el pobre es pobre porque es flojo. Cuando la crítica de Marx alude a un triunviratum, que es el papel del trabajo, el papel de las clases sociales y los medios de producción. Aquí viene el punto y aparte que le hace, y el hallazgo de que hace Marx frente a los economistas clásicos, porque no trata de qué es lo que se produzca, sino el cómo se produce y cuál clase social, aquí es donde ya entra el concepto de clases sociales, cuál clase social se apropia de los medios de producción. Entonces, lo que se traduce que no es tanto cuánto trabajes, ni tampoco cuánto empeño le pongas, sino es si tú no controlas los medios de producción, que son las cosas de cómo es lo que se produce, más del qué es lo que se produce. Por lo tanto, entonces no importa cuánto tú te esfuerces, si tú no controlas los medios de producción, la situación puede no cambiar. Ahí está la cuestión que critica Marx, ahí está el punto neurálgico cuando hablamos del sistema capitalista, porque entonces el sistema capitalista construye una suerte de ideología donde dicta que mientras más empeño le pongas, más
más posibilidades tienes de ganar más dinero, más posibilidades tienes de un mejor estatus de vida, pero nunca dicen las letras chiquitas que dice sí, pero usted debe controlar los medios de producción, es decir, el cómo es que se produce, las herramientas necesarias para su producción y el desarrollo de su trabajo. Situación que es inamovible en los economistas clásicos. Por esa razón, sale el documento como la crítica, la introducción a la crítica de la economía política, la contribución a la crítica de la economía política, obviamente el Capital, con sus cuatro tomos, sus 8 volúmenes, y el trabajo más conocido, que sería el Manifiesto del Partido Comunista, pero irónicamente, desde mi punto de vista, el Manifiesto del Partido Comunista está muy maniqueado en relación a la postura del imperialismo soviético. O sea, ha sido muy manifiesto, porque ahí sí habla de la importancia de la lucha de clases, pero una lucha armada, cuando Marx, él solamente sugiere que hay posibilidades y la lucha armada es la última alternativa, cuando el Manifiesto del Partido Comunista lo manifiesta como única prerrogativa para la toma del poder. Y nuevamente volvemos a una reproducción de clases sociales, ¿no? Porque mientras no se tenga lo que va a ser la ideología del partido o la ideología del Estado, difícilmente se va a lograr hacer lo que va a ser la transformación de las mentalidades para regresar a una etapa socialista, más bien para ingresar a una etapa comunista. Obviamente aquí esto nos da pauta para el proyecto político. ¿Por qué? Porque siempre se ha observado la relación social, política y económica. Entonces, si se está, de hecho, a Marx se le ha encasillado mucho en la parte económica, sobre todo por la corriente del capital, poco con la parte social, más que nada en la facción revolucionaria por el Manifiesto del Partido Comunista. Pero lo que habría que ver un Marx integral, un Marx que cubre esos tres polos, y que la parte de la política, la crisis de la política, la manifiesta cuando él plantea la relación trabajo y lucha de clases, donde la lucha de clases tiene que comenzar con una parte de un convencimiento de la clase obrera a su nueva condición social, y después un convencimiento a la clase burguesa que controla los medios masivos de producción, o los medios de producción. Cuando no se tiene eso, simplemente se va a terminar reproduciendo el sistema, porque va a ser una réplica a lo que fue el escrito de la Comuna de París, que es otro texto bastante interesante de Marx. Bueno, retomando esto, entramos con Nietzsche, al cual el sistema político no le parece lo más idóneo. De hecho, él vuelve a hacer la disputa sobre la religión y la relación del poder, donde se vuelve a descubrir esta correlación, que el sistema político está altamente vinculado a esta postura teológica, y la religión es una de las que apoya constantemente la reproducción del mismo sistema. Entonces, por lo tanto, para Nietzsche, él no cree en la democracia, no cree en estos procesos de elección popular, y en cierta manera sí se le está dando mucho peso a una cuestión autoritaria que después va a ser recuperada por el fascismo, el nazismo y el fascismo. Se debe tomar en cuenta que Nietzsche fallece a principios del siglo XX, y la Segunda Guerra Mundial se desarrolla a mediados del siglo XX. Entonces ya es un Nietzsche que no se pronuncia a favor, obviamente, de un fascismo o de un nazismo, pero sus textos los recuperan para esa óptica. ¿Por qué? Porque Nietzsche todo el tiempo está sugiriendo que la importancia de no dejar el voto abierto a la democracia, un gobierno un tanto hobbesiano, donde haya quien decida y diga cómo debe ser la ejecución del poder, y sobre todo eso en relación a la historiografía.
O sea, la historia antigua, sus tres etapas, la historia antigua, la crítica y la monumental, donde la monumental tendrá que ser la que nos lleve hacia el futuro, pero solamente para lograr garantizar ese futuro se requiere por fuerza un sistema político autoritario, legalista, y que esté respaldado, si no por el pueblo, esté convencido de que esa es la ruta adecuada para hacerlo, ¿no? En ese tenor se debe ver también la parte de la vinculación con los autores anteriores, pero sobre todo se cuestiona fuerte, aquí el punto fundamental es que se cuestiona fuertemente el papel de la democracia, la cual puede deformar en la dictadura de la mayoría. Pero cuando decimos la dictadura de la mayoría, no necesariamente estamos hablando de la mayoría numérica, sino que estamos hablando de la mayoría política. Eso sería muy interesante al respecto. Tema de discusión para futuras ocasiones. Entonces yo agradecido por la atención, mando un cordial saludo y pues abierto a los comentarios.